Bienvenidos a ¿Qué hay en tu inbox? El podcast donde exploramos los métodos más efectivos en el mundo del email marketing y el marketing automation. Jordi Puig, CEO de Digital Response, la agencia líder que ayuda a empresas B2B y B2C a desplegar sus estrategias de CRM y marketing automation, nos sumerge en conversaciones reveladoras con los líderes de la industria. Si quieres llevar tu estrategia al siguiente nivel y obtener resultados excepcionales, has llegado al lugar indicado. ¿Te lo vas a perder? Hola, bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué hay en tu inbox? Hoy hablaremos con Carme Charles, Customer Experience Manager en 3CAT, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 3CAT es el ente público que gestiona los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat de Cataluña, los canales de televisión de Cataluña y el grupo de emisoras de Catalunya Radio, además de gestionar todos los contenidos digitales generados por estos medios. Carme lleva 31 años trabajando en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y a lo largo de esta larga experiencia ha trabajado en la edición de vídeos, también dentro del departamento de marketing digital, hasta que finalmente se ha hecho cargo del área de Customer Experience. Se trata, por tanto, de alguien con mucha experiencia en el ámbito audiovisual y seguro que todo lo que va a compartir con nosotros será de tu interés. Así que, sin más, damos paso a la entrevista. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna inquietud o necesitas ayuda para potenciar tus herramientas de marketing? Si te gustaría saber más o venir como invitado al podcast, puedes contactarnos en digitalresponse.es o por LinkedIn. Hola Carme, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Así que, bueno, bienvenida al ¿Qué hay en tu inbox? Y un placer escucharte. Muchas gracias, Jordi. Para mí es un lujazo que hayáis pensado en mí para hablar de estos temas. Muchas gracias. Bien, pues yo para arrancar te preguntaría, y para que la audiencia pueda ubicarte, ¿no? Si puedes explicarnos cuál es el rol actual que desempeñas en 3CAT, y bueno, para arrancar con esta presentación. Perfecto. Bueno, para explicar un poquito el rol actual que yo hago en 3CAT, soy el jefe de CXM, de Customer Experience Management. Estoy adscrita al Departamento de Activos Digitales de la corporación y me hallo implementando junto con mis compañeros el proyecto de CXM de la corporación. ¿Qué consejos puedes compartir con nosotros o ideas puedes compartir que podamos tener en cuenta a la hora de conceptualizar lo que será el despliegue de un CRM? ¿Qué ideas así generales consideras que hay que tener en cuenta? Bueno, yo como montador que he sido de películas y de series y tal, he tenido la necesidad de tener en mente todo el proyecto desde un punto de vista global, para luego dividirlo en partes y poderlo ejecutar en muchos años, por cierto, porque no está planteado como un proyecto así pequeñito, ¿no? Yo lo primero que diría es que tiene que resolver dos tipos de problemas. Uno es el problema de cara afuera y el problema de cara adentro. Tenemos que pensar en el cliente. ¿Qué clientes tenemos? Desde la humildad tenemos que plantearnos si nosotros vendemos zapatos a señores que lleven zapatos o si vendemos zapatos a personas que venden zapatos para señores que venden zapatos, que compran zapatos. Entonces yo, algo que es tan sencillo como el B2B y el B2C para los expertos, en una empresa que puede tener unas características un poco diferentes, como puede ser un medio de comunicación, puede ser que se den otro tipo de clientes que no son ni una cosa ni la otra. Y yo fuera a atacar un proyecto de estas características en la empresa que fuera, lo primero que miraría desde la humildad, no desde el conocimiento, ¿qué clientes tengo? Y haría una radiografía sencilla. Es un ejercicio súper sencillo, pero igual os dais cuenta que hay más cosas de las que parecen. ¿Vale? Esta es la primera. La siguiente, como tenemos cosas que solucionar de cara adentro, me pasearía por los departamentos con una libretita, me pasearía a ver a mis compañeros
y les diría, oye, ¿tú qué necesidades tienes en base a los clientes que tenemos encima de la mesa? He detectado que... Entonces, la siguiente reflexión, porque vais a aprender muchísimo de las necesidades que tenemos internamente, es muy importante hablar con los compañeros porque hay una fuente de sabiduría y de problemas, yo qué sé. No, resulta que yo tengo que enviar una factura cada X tiempo, no sé qué. Bueno, pues todo eso son unos procesos que puede llegar a resolver un CRM. Entonces, esta mejora interna es básica para el siguiente paso que os diré. Entonces, una vez ya tenemos las necesidades y esto, vosotros tenéis que encontrar una solución tecnológica que se adapte a vuestra necesidad. Entonces, esa solución tecnológica viene por la compra o desarrollo interno de una herramienta que puede tener uno o varios módulos. No es lo mismo si nos dedicamos a hacer ventas y necesitamos una parte de sales, o si nos dedicamos a hacer un call center que tenemos que hablar con nuestros clientes, o si pensamos que va a haber otro tipo de omnicanalidad, como por ejemplo que hayan chatbots, etcétera, etcétera, o cosas más avanzadas que nos podemos plantear, ¿no? Entonces, lo siguiente que haría es hablar con los proveedores. Los proveedores, no hace falta que os diga que hay proveedores, yo qué sé, un Salesforce, un Microsoft Dynamics, un Adobe, etcétera, etcétera, pero hay muchísimos más. Escucharlos porque ellos os presentarán su solución desde el conocimiento de la herramienta y os puede despertar toda una serie de necesidades o de mejoras internas de funcionamiento o de posibilidades que podéis atacar hacia vuestros clientes, que probablemente puede ser que las tengáis desconocidas. Entonces, escucharlos a ellos también, ¿no? El siguiente paso que yo haría es un benchmark. Lo que es un CRM es un lienzo en blanco. Yo compro una solución, pero luego alguien me la tiene que implantar y según yo la implante, pues me funcionará de una manera o de otra. En base a vuestras necesidades, el cliente que tenéis, al tipo de herramienta con las soluciones, también tenéis que hacerlo. O sea, vosotros habéis comprado una tela, tenéis más o menos un patrón de lo que vosotros queréis, pero hay que hacer el vestido. Entonces, si habéis hecho un benchmark de las herramientas, también veréis luz sobre el vestido que vosotros necesitáis. O sea, todos estos elementos son muy importantes encima de la mesa. Y luego, lógicamente, si podéis leer literatura, leer alguna, aunque ya os digo que hay poca y casi toda dice lo mismo, más allá de un CRM operativo, analítico, tal, es complicado. Y lo siguiente que también yo hice en su momento es ver con qué datos contábamos internamente, ¿no? ¿Vale? Estos datos y cómo se capturaban, las fuentes por donde entraban, esto también nos ayudaba a hacer una conceptualización del proyecto, ¿no? No sé, yo creo que iría más o menos por aquí lo que yo haría. Apuntabas, ponías el ejemplo, ¿no? No es lo mismo vender zapatos a un consumidor final que vendérselos a un distribuidor, la diferencia de B2C y B2B. Y aquí te querría preguntar sobre cómo la consideración que tiene para ti el papel de la segmentación de la base de datos. Bueno, en este caso, a ver, yo directamente os diría, claro, si tenéis dos tipos de cliente, yo ya no estoy hablando ya de segmentación, es algo que está supra segmentación, ¿vale? Porque seguramente el módulo que va a utilizar la gente que hace ventas al B2B no tiene nada que ver con el módulo que va a utilizar la gente que hace marketing automation para contactar con gente que queremos que nos compre, ¿no? Es totalmente diferente la herramienta y el funcionamiento y la estructura interna de los datos, todo, ¿no? Si nos escribimos a la parte de la segmentación pura y dura, yo os diría que depende del módulo que tengáis. O sea, las posibilidades que vais a poder hacer no es lo mismo con una herramienta sencilla de email marketing, ¿vale? Que funcionan y que están muy bien y cubren una serie de necesidades. Tampoco es necesario que uno se compre un Ferrari cuando necesita un 600, ¿vale? Creo que ahí también hay que vigilar porque igual os compráis una herramienta
hay que ir con mucho cuidado porque comprarse una herramienta muy grande puede fracasar el proyecto. La curva de aprendizaje también es importante en todo este proceso. Y si os quedáis con una herramienta muy sencilla y bueno, de momento tiramos con esta y no tenéis la visión global del proyecto, os vais a encontrar que luego hay que implantar otra herramienta con toda la dificultad que supone, ¿no? Entonces, yo os diría que os compréis una herramienta que, bueno, que os permita crecer y escalar y tal a cubrir necesidades actuales y futuras, por mucho que no las podamos discernir al principio del proyecto todas, ¿no? Entonces, en cuanto a la segmentación, yo os diría que la base de la segmentación, llegar a la segmentación tiene que pasar por un proceso anterior, que es la definición de la ficha 360 de nuestro cliente. Entonces, en base a la ficha 360 de nuestro cliente, nosotros podremos hacer una segmentación. ¿Qué quiero decir con esto? La ficha del 360 de nuestro cliente es dónde entran todas las fuentes de datos. Y entonces aquí hablaremos de otros módulos, como por ejemplo el famoso CDP, que no os he nombrado ahora mismo, que es cuando ya nosotros le metemos el turbo y ya queremos un proyecto con unas ciertas características avanzadas, ¿no? Pero en base de una manera, hablando de una manera sencilla de lo que es el tema de la estructuración de la ficha 360, yo os diría que hay varias tipologías de datos. Uno sería muy fácil. ¿Quién soy? Karma Charles. Es un dato fijo. ¿Dónde vivo y qué teléfono tengo? Es bastante fijo. Bueno, cualquiera de ellos los podríamos llegar a cambiar, pero son relativamente fijos. Pero luego hay otro tipo de datos que son transaccionales, yo les diría. Son aquellos que tienen que ver con la interactuación, donde interactuamos con el cliente, ¿no? Puede ser de fuentes externas offline, dijéramos, bueno, si yo me voy, por ejemplo, a algún tipo de evento, puedo capturar una serie de datos a manija, con la mano y con un Excel y luego los introduzco, o puede ser que estén asociados pues a una herramienta de analítica, ¿no? Que los esté traqueando dentro de mi site o dentro de mis medios propios, ¿no? Estos serían otros. Yo hablaría de otros que se generan en base a preferencias que podemos capturar, por ejemplo, por encuestas. Aquellos son más declarativos, ¿no? O sea, a usted le gusta el Barça o el Madrid, pues eso a veces es más difícil de entenderlo, pero si yo consigo ganarme la confianza del que tengo enfrente y en base a algún tipo de gracia que yo le he ofrecido me lo puede dar, pues fantástico, ¿no? Pues tengo un tipo de perfil ya más capturado en este sentido y hablaríamos de un tipo de datos más de atributos, ¿no? Si yo con todo esto, una vez tengo la ficha 360, hago un cóctel y puedo conseguir que gente más o menos parecida le envíe una información relativa a un producto mío de manera parecida, pues entonces ya he conseguido hacer un match. Si lo hago muy, muy, muy bien, ya no hablaré de segmentos, sino que hablaré de marketing one-to-one, que esto ya es un despliegue tecnológico importante. La máquina tiene que aprender en base a unos modelos y si yo lo he hecho muy, muy bien, pues seguramente incrementaré todos a conseguir aquellos objetivos que yo tenía en mente. Claro, no hay segmentación sin objetivo, claro. En cuanto a los segmentos, yo hablaría que depende de la máquina y depende de lo que yo quiera hacer. Hay segmentos que se establecen de manera manual, dijéramos, o planificada, y otros que se van actualizando de manera dinámica. Por ejemplo, uno muy fácil, que me parece que en algún momento habíamos hablado, pero es el segmento del rango de edad. Si yo solamente tengo el dato de la edad, pues conforme pasa el tiempo, yo puede ser que salte de un rango de edad a otro. Si tengo 50 y el siguiente rango es 51, pues seguramente si mañana cumplo años, pues pasaré al siguiente segmento dinámico. ¿Vale? Entonces, aquí hay mucha tela que cortar en la parte de segmentación y es importante el tema de cómo estructuro los datos y cómo contribuyo a esta ficha 360 que cada empresa, según sus necesidades y según el cliente que tenga, porque no es lo mismo la ficha 360 de B2B que de B2C, tendremos encima de la mesa y podremos trabajar toda la segmentación para conseguir nuestros objetivos finales. Bien.
Has mencionado el tema del dato, que también te lo tenía previsto preguntarte, y es muy revelador lo que acabas de mencionar. Em, ¿Cuál es el reto que tienes encima de la mesa ahora para abordar en los próximos meses? ¿En qué proyecto? Bueno, ya lo has apuntado, ¿no? Pero ¿cuál es el principal reto que tienes encima de la mesa ahora? Bueno, yo no tanto el que yo tenga, que yo tengo muchos, pero el que tendríamos muchos porque es un proyecto difícil, y yo también te digo que te va a enamorar si lo consigues entender, ¿no? Uh-huh. Para mí lo más difícil es la estructura de datos dentro del CRM. O sea, la conceptualización previa, y esta no cuesta dinero, ¿eh? Bueno, las horas de la persona, ¿eh? Sí, sí. Pero la preproducción de aquello es muy importante. Según tú modeles los datos dentro de un CDP, tendrás un resultado al final. Como te equivoques aquí, ahí tenemos un problema muy grande. Los esquemas internos de los datos son muy importantes. Yo no soy un especialista en esta parte, pero tengo que entender una cierta parte del modelado de datos, porque no entiendo un CRM si no es en base a una analítica, y analítica en toda la amplitud de la palabra, no solamente para hacer un dashboard al final y ver, mira, ponerme una medalla diciendo, qué bien lo he hecho, ¿no? Sino pudiendo ir mejorando continuamente el funcionamiento de la máquina para que esto aprenda y pueda ser relevante para el usuario final. Pensad que todas las comunicaciones de marketing automation tienen que estar moderadas, porque si no entraremos en un follón bastante importante que nos van a expulsar directamente, porque podemos llegar a ser molestos. Aquí entran elementos importantes como el tema de la ética y de la legalidad. La legalidad es muy importante en el modelaje de todos los datos. La primera base es seguridad, legalidad, cumplimiento de toda la RGPD, y luego hay una parte de moderación importante que es la ética, de dónde se quiere meter esta empresa. ¿Hasta dónde? Yo creo en soluciones éticas. Las buenas praxis no solamente las marca la ley, las marca también la elegancia de cada una de las empresas. Y creo que ahí los profesionales de esto tendrían que adscribirse, porque los datos son muy valiosos, y porque si tú quieres hacer un buen trabajo no todo vale. ¿De acuerdo? Entonces, cuidar a los clientes también es cuidar sus datos y cuidar en no ser molestos. A nadie le apetece cuando recibes una llamada mientras estás comiendo y no está escrita la legalidad, y además encima cuando te están llamando encima te cuelgan, ¿no? Porque le has dicho, oigan, usted no me atienda, no quiero hablar con usted en este momento. Ahí el modelaje es muy importante, y todas las reglas de comunicación son muy importantes. No sé, me pasaba, os explicaré un caso muy sencillo, ¿vale? Este es divertido. La semana pasada o la anterior estuve en una ciudad española, en el sur, y tuve un aterrizaje de emergencia. Vaya. Sí. Fue divertido porque esto me supuso 12 horas dentro del aeropuerto de esta ciudad andaluza. Y por el camino recibí una comunicación diciéndome que muchas gracias por haber viajado con la compañía X, y que estábamos encantados de que hiciera una encuesta sobre cómo había sido el viaje de vuelta. Y yo estaba en el aeropuerto esperando el siguiente vuelo. Ahí había clarísimamente un problema que no estaba resuelto encima de la mesa. Como esta, os puedo decir varios. El verano estuve, de hecho hice un escrito en LinkedIn sobre los pacientes del CRM, me parece que se llama, que hablaba sobre un ingreso que tuve en un hospital de aquí, de la zona de Barcelona, y pensar que me enviaban comunicaciones por SMS, por WhatsApp, por mail, citas y tal, y yo estaba ingresada. Entonces me estaban mareando, y nadie se había dedicado a decir, el segmento de los pacientes que están ingresados no pueden recibir una comunicación de este tipo, quedan directamente anulados, ¿no?
Vale. Pues estas reglas en la segmentación de qué entra, qué suma y qué resta es muy importante. Muy bien, Karma. Pues oye, muchísimas gracias por tu participación, por colaborar en el podcast. Súper interesante todo lo que nos has comentado. Y nada, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, Jordi, y yo espero que a los oyentes les sea de gran ayuda las pequeñas consideraciones que hemos comentado. Seguro que sí, seguro que sí. Venga, nos vemos. Venga, saludos, cuídate. Adiós, adiós. Adiós. Gracias por unirte a este episodio de ¿Qué hay en tu inbox? Si quieres aprender a potenciar tu estrategia y estar al día de las últimas tendencias en el mundo del marketing automation, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.